Hola hermanos, el día de hoy 29 de noviembre del 2022, pues sí, o sea, se nos está acabando el mes de noviembre, ya mañana se nos termina, ¿no? Pero bueno, hoy es martes de la primera semana del tiempo del Adviento. Hoy es día de un santo, fíjense, muy mencionado en la antigüedad por algunos de los padres de la iglesia, sobre todo por Rufino, que vamos, Rufino es uno de los grandes historiadores, por San Basilio Magno y bueno, por varios, ¿no? Pero que, y conocemos algunos de sus escritos, pero realmente no tenemos mucha noticia sobre él. Se trata de San Gregorio Taumaturgo. Fíjense, no confundirlo con Gregorio de Niza o Gregorio Nacianceno, son los otros, de estos son los padres capadocios. Él es de esa zona relativamente porque él nace en Neo Cesarea. Neo Cesarea es en lo que hoy en día, como les digo, es Turquía. Nace alrededor del año, no se sabe, 212, 213, más o menos se dice. Algunos hablan incluso un poquito más temprano. Pues él ahí había sido pues de una familia pagana y luego se va a convertir al cristianismo y pues entonces él, fíjense que originalmente se llamaba Teodoro, se cambia el nombre a Gregorio. Interesante, ¿no? Porque Teodoro es un nombre también muy lindo en el sentido de don de Dios, ¿no? El que ha sido donado por Dios. Pero bueno, en fin. Y luego entonces él estudia, pues lo que se estudiaba en aquella época, ¿no? Y sobre todo se preparó mucho en Derecho. O sea, él estudió en la carrera de la abogacía, digamos, como tal. Pero bueno, además estuvo bajo la formación y el cuidado de Orígenes. Imagínense ustedes, conoció a Orígenes, uno de los más, para mí, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad, si no el más grande. Ahí hay que rivalizar con los capadocios, con Agustín, evidentemente. Lo que pasa es que, ya saben, la dificultad con Orígenes. Y luego entonces regresa a su ciudad, a Neo Cesarea, porque estuvo en Alejandría, de hecho en Cesarea, pero en Cesarea, en Palestina, ¿no? Regresa a su ciudad y ahí pues es designado como obispo de Neo Cesarea. Es muy joven en el momento en el que lo nombran obispo, según parece. Y luego, pues ya les digo, él evangeliza toda la zona de la Capadocia, por eso les digo que, por eso no hay que confundirlo con los otros dos capadocios, ¿no? Con Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno, pero él es el gran. Y fíjense, el asunto eso de taumaturgo significa que pues se le atribuyen muchas curaciones, muchos milagros. Y bueno, de sus obras son importantes, de sus escritos, sobre todo la obra que se llama La Exposición de la Fe, Expositio Fidei, ahí está muy bien. Y luego, ya les digo, hay varias cartas que se atribuyen a él y como siempre pasará, ¿no? Habrá algunos documentos que se atribuyen a él pero que no son de él. De hecho, fíjense que cuando San Jerónimo le menciona en el De Viris Illustribus, de los hombres ilustres, ahí hay, parece ser que también San Jerónimo se confundió atribuyéndole unos escritos que no eran de él. Él va a morir ahí en Neo Cesarea en el año 270, más o menos, alrededor del 270. En algunas partes en el mundo oriental se le celebra el 17 de noviembre. Nosotros le celebramos el 29 de noviembre. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos, fíjense el texto. La primera lectura es como el proyecto, ¿no? Prácticamente, si lo quieren. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alzará la raíz de Jesé. Jesé es el padre de David,
así que por lo tanto el Mesías es hijo de David, es descendiente de David, se alzará la raíz, o sea, lo que ha brotado desde el seno. Ahora, bueno, vamos dejando 3 elementos, siempre voy a tratar siempre de resumírselos así para ser un poco más pedagógico. El primer elemento es esto, volvemos, el tronco de Jesé, la raíz de Jesé, ¿ok? Vuelve sobre esto, es un vástago, habrá un hijo que va a nacer. Pues eso es lo que vamos a celebrar en la Navidad, ¿no? La Natividad es eso, la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Muy bien, entonces, pero tiene un de sus raíces en esta idea. Entonces hay una inclusión en este capítulo 11, el tronco de Jesé, la raíz. Vean ustedes qué hermoso. Segundo elemento, el espíritu que va a tener. Aquí están los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, consejo, fortaleza, temor de Dios, bueno, piedad, en fin, ahí están, la inteligencia. Ahí están todos los dones del Espíritu Santo. Lindo porque de alguna manera se nos recuerda, no, padre, eso está bueno para Pentecostés o para una confirmación. No. Es que esa es nuestra vocación, el Espíritu de Dios. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Bueno, no juzga por apariencias, está ceñido por la justicia. Fíjense, juzgar, estar ceñido por la justicia, su fidelidad, procede con equidad. Vean ustedes, o sea, todos estamos aquí girando alrededor de la imagen de la justicia. ¿Cómo se va a llamar al Padre adoptivo del Señor Jesús? A José, el justo. Miren qué bonito, ¿no? Y es José el descendiente de David. Bueno, ese espíritu que lleva a la persona a ser justa, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es el espíritu que va a tener Jesús, que va a aprender Jesús de su Padre adoptivo. Y el tercer elemento, ese proyecto tan lindo, ¿no? Los contrarios, los opuestos que terminan juntos. Esa es la verdadera reconciliación en este mundo nuestro tan convulso, tan lleno de dolor, tan lleno de guerra. Qué bonito. Sí, hay guerras en los campos de fútbol ahorita, padre. No, me refiero a los otros tipos de guerra, no es la locura que vivimos en nuestro mundo, pero es ser capaces, ser conscientes todos de cómo debemos construir un mundo reconciliado, un mundo en el que no hay opuestos, sino lo que hay es algo que confluye. ¿Dónde se entiende mejor esto? En el Evangelio. Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 puntos aquí. El júbilo, la alegría. Para allá vamos. O sea, el tiempo del Adviento, sí, es color morado el que utilizamos los sacerdotes, sí, es penitencia, claro que lo es, pero para la alegría, pues, Jesús se llena de júbilo. El primer elemento es este: ¿de qué tipo de cosas vamos llenos nosotros? Ojalá que el Adviento no vaya a terminar siendo lo que decíamos anteayer, ¿no? Lleno de comelonas, de borracheras. Entonces no, eso ya no sería. Llenos del Espíritu. Y vuelve el Espíritu, el segundo elemento, se llenó del Espíritu Santo. Y por eso el lleno del Espíritu Santo, con júbilo, ahora proclama. ¿Qué es lo que proclama? Ese es el segundo punto, ¿no? El estar lleno del Espíritu me lleva a la comprensión de que solamente los sencillos son los que alcanzan a conocer el proyecto de Dios. Esa sencillez, esa pequeñez que es propia, por eso fíjense, el niño meterá la mano en el agujero de la víbora, jugará, paseará, el león será, digamos, tratado como un cordero y será un niño el que los apacienta. Entonces, estos elementos son clave porque nosotros vamos encaminados a contemplar un niño en un pesebre. Y entonces por eso el pequeño, el sencillo, es el único que logra descubrir a Dios. El soberbio es evidentemente no puede descubrir nada. Y el tercer elemento que me parece es importante, fíjense, aunque se trata de Lucas, ¿no? Aquí hay una bienaventuranza. Dichosos ustedes, porque ustedes ven y oyen. Bueno, nosotros discípulos, eso debería ser nuestra vocación, ver y escuchar. Ver al Señor Jesús actuando y actuar por Él, escucharlo para poder actuar según Él. Esta es la clave, ¿no? Porque muchos otros quisieron. Claro, está haciendo el recuento de la historia de la salvación en Israel. Pero también hay tanta gente que quisiera ver a Dios, tanta gente que sufre, tanta gente que vive momentos de dificultades. Para ellos también nosotros tenemos que ser testigos. Les invito a hacer oración.
Haznos saber, Padre compasivo, que nuestra vida es don recibido, gratuidad, misterio y bendición, que somos alianza de amor. Enséñanos a ser agradecidos como Jesús, que salía del camino y elevaba los ojos a ti. Haznos conscientes, Padre amoroso, de lo mucho recibido en nuestra existencia cotidiana, de las manos que nos cuidaron, de los hombros que soportaron nuestro peso y nos rescataron de nuestros abismos. Muéstranos también, Padre de huérfanos y solos, el don que hemos sido para tantos y tantas que acudieron a nosotros en busca de refugio. Y pon en nuestros labios, Padre bueno, aquel hermoso salmo que nos enseñó tu Hijo. Padre nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Gregorio Taumaturgo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.